Bienvenidos a esta mesa de diálogo pedagógico. Mi nombre es Eduardo Soto Orozco, soy asesor técnico pedagógico en nivel primaria en el sector educativo número 3 y hoy tengo el gusto de moderar este espacio de reflexión. Nos reúne una pregunta que atraviesa nuestra práctica cotidiana. ¿Cómo transformar la enseñanza en el siglo XXI sin perder profundidad pedagógica? Hablamos constantemente de innovación, tecnología, inclusión e inteligencia artificial, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos si realmente estamos cambiando la manera de entender el aprendizaje o solo estamos actualizando herramientas. ¿Realmente estamos transformando el aprendizaje o solo cambiándolas? Para dialogar sobre esto, nos acompañan tres docentes con experiencia en distintos niveles. La maestra Astrid Aimí Velasco Martínez, docente de matemáticas en secundaria. La maestra Salma Janaí Venegas Sánchez, docente de nivel primaria. Y la maestra Beatriz Isabel Vázquez Sánchez, docente de secundaria. Gracias por estar aquí y por abrir este espacio de conversación. Ahora sí, para iniciar, les planteo una breve pregunta. Si tuvieran que definir en una frase qué exige el siglo XXI a la educación, ¿qué dirían? Ok, que en el siglo XXI la educación tiene que ser un aprendizaje activo, significativo y sobre todo centrado en el estudiante. Bueno, yo puedo decir que ahorita nos exige tener una inclusión real, o sea, comprender y entender que no todos aprenden igual y que eso no es una regla, que todos aprendemos de la misma forma. Porque como sabemos, pues durante mucho tiempo se ha enseñado de la misma forma, ¿no? Y ahorita que hay una nueva forma de nosotros poder enseñar algo, se nos complica un poquito, porque antes no tomábamos en cuenta como estos contextos sociales, qué problemas había desde casa, pero ahorita pues empezamos a partir de esto, ¿no? Empezamos a ver qué obstáculos tenemos y que en nuestra planeación realmente integremos este tipo de obstáculos. Yo diría que exige una integración consciente del uso de la tecnología y el cómo y una mayor comprensión de cómo aprendemos a usarla, sobre todo cómo aprende nuestro cerebro y no solo a la memorización y digitalización de los contenidos que observamos. A lo mejor agregaría que exige claridad sobre qué vale la pena enseñar hoy. No todo contenido tiene el mismo peso en una sociedad cambiante. Iniciemos ahora con las estrategias didácticas innovadoras. Maestra Salma, ¿qué implicaría realmente innovar en educación? Bueno, innovar a veces lo llevamos en el concepto y lo primero que pensamos es la tecnología, como nos decía ahorita nuestra compañera. Pero realmente el innovar no simplemente es utilizarla, sino de alguna forma integrarla en nuestro salón de clases. ¿A qué me refiero? Bueno, ahorita, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? Está muy de moda, muy sonado, pero realmente a lo mejor integrarlo con alguna actividad. Aunque también eso tiene muchas limitaciones por las diferentes zonas y los recursos que tenemos, ¿no? Pero de alguna forma utilizarla realizando una sopa de letras. Digo, a veces esto es un poco complejo porque al menos en mi caso yo soy de primaria y pues los pequeños son muy chiquitos, ¿no? Incluso el utilizar este tipo de tecnología nos limita un poco, pero el innovar significa también el contexto, ¿no? Digo, también saber de qué manera voy a trabajar en una zona rural y una zona urbana. Bueno, pero aquí surge otra pregunta. ¿Cómo evitamos que la innovación se convierta en un espectáculo pedagógico? Bueno, yo creo que la clave está en la intención. Si la estrategia no tiene claridad en el objetivo del aprendizaje, se vuelve solo un entretenimiento vacío. Ya debería de estar al servicio del pensamiento, no sustituir el mismo. Maestra, pero aquí yo le preguntaría, ¿realmente estas estrategias contemplan a todos los estudiantes? Porque pues en un mundo ideológico, pues todos tienen, no sé, unos papás que los apoyan, el material adecuado para este tipo de actividades, pero pues la realidad es que, por ejemplo, pues no todos tienen acceso a Internet. O lo que comentábamos, ¿no? Todos tienen acceso a un celular, pero no a una computadora donde puedan realmente hacer estos trabajos.
aunque yo en mis estrategias diga, ah, ok, pues nos vamos a meter en esta página y vamos a hacer tal ejercicio y lo transformas a Word o no sé qué, algo así, pues nosotros, nuestras estrategias son correctas, pero realmente nosotros estamos tomando en cuenta las herramientas y los recursos que tienen nuestros alumnos. Yo creo que también hay que empezar a ver a partir de eso y también de qué forma entienden y se puede enseñar a nuestros estudiantes. Es que yo creo que como todo, volvemos a decirlo, como nuestra compañera lo decía, todo es de acuerdo a la intención. En todas las actividades que a lo mejor realizamos, que queremos involucrar terceros o innovarlo, en este caso, por ejemplo, luego mi innovación es que participen los papás, que se involucren, porque de eso se trata la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, siempre existe que no venga el papá de cierta persona o que no vengan o no tengan el material requerido, y es en cualquier actividad que realizamos. A veces nosotros decimos, y lo hablo a lo mejor con los alumnos que son más grandes, ¿no? No, no tienen computadora, no tienen celular, pero si les hablamos del TikTok y de las tendencias, ahí sí tienen, ¿no? Ahí sí buscan de qué manera involucrarse en estas actividades. Entonces, a veces también las intenciones que a veces por modas que sí lo tienen, pero realizar un cuadro comparativo ahí no pueden. Entonces yo creo que ahí hay una educación tecnológica, porque a lo mejor sí saben editar un video y subirlo, pero cuando uno les pide hagan un cuadro, hagan una sopa de letras, se quedan bloqueados porque no saben qué hacer, ¿no? Entonces ahí habla de acuerdo a la intención y también de acuerdo al interés, porque para algunas cosas sí lo tienen y para otras cosas no. Y bueno, esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta, que es sobre del diseño universal del aprendizaje. ¿Cómo dialoga el DUA con esta idea de innovación? Pues yo creo que para empezar, pues nos debemos de plantear algo, ¿no? ¿Qué, qué estamos pensando cuando hablamos de diversidad desde el inicio? O sea, yo creo que nosotros debemos de adaptar antes de iniciar nuestras clases. No, ya me surgió el problema y empezamos a organizar o a ver qué voy a hacer, porque esto pues va a cambiar nuestra forma de entender qué es la planeación o cómo hacer esa planeación. Nosotros podemos ofrecer múltiples formas de presentación, de expresión y de participación, pero también hay que entender, como ya lo dije, que no todos los alumnos aprenden o están motivados de la misma forma. Este, como recordemos, existen como tres partes fundamentales de la DUA, que es exactamente esto, que no aprenden de la misma forma, que no están motivados de la misma forma y que aparte no hay una misma forma de acción. Es decir, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, pues todos nosotros creo que estamos acostumbrados de que en nuestros momentos de estudiante, pues el examen era como el mayor, ¿no? Lo mayor que podíamos obtener o era el máximo, ¿no? Si sacábamos 10 es porque tú eras un niño muy inteligente, cuando la realidad es que ahorita no. Con la nueva escuela mexicana, pues nosotros tenemos unas formas diferentes de evaluar, sabemos que no todos los niños aprenden igual, hay niños que son cognitivos y que agarran todo de rapidísimo, pero hay niños que son muy manuales, ¿no? Que deben de recortar, que deben de hacer algo para poder aprender. Entonces creo que debemos empezar a partir de eso. ¿Cómo son nuestros niños? ¿Cómo aprenden? Y nosotros cómo podemos motivarlos para que lleguen a un correcto aprendizaje. Entonces, si problematizamos todo esto, ¿estamos diseñando realmente para todos o seguimos planeando para un estudiante promedio que en realidad no existe? Exactamente, creo que de alguna forma a veces por las cuestiones de tiempo se planea por promedio, ¿no? A veces, por ejemplo, hace unas clases, yo escuchaba como una maestra de nuestro grupo decía, hago muchas planeaciones porque ella trabaja en un camp, entonces tiene diferentes formas de aprendizaje sus estudiantes. Y yo le decía, de verdad, mis respetos para usted, porque si planear es muy complejo y el sentarte a planear es horas y horas o días. Entonces ahora el hacer una planeación específica para cada uno de tus estudiantes, pues debe ser muy, muy desgastante y semana con semana, ¿no? Entonces aquí el DUA nos habla acerca de que, bueno, el docente es un arquitecto, ¿no? Un arquitecto que tiene que estar construyendo una planeación, no para el promedio,
sino que hacer las modificaciones correspondientes de acuerdo a todos los estudiantes que tengan, ¿no? ¿Para qué? Para ser más justo. Recordemos que ahorita la nueva escuela mexicana pues es muy inclusiva, ¿no? Entonces tenemos nosotros que ajustarnos a y realizar las adecuaciones pertinentes. Sin embargo, yo aquí lo veo de esta forma. A veces nosotros nos quedamos como de una forma muy cuadrada porque como yo trabajo con un niño que tiene autismo, ¿no? Que a lo mejor en mi preparación profesional en la universidad nunca me enseñaron de qué manera. Y a veces nosotros queremos la ayuda del sector de USAER y a lo mejor es muy limitada. Entonces tenemos nosotros que siempre estar conscientes y actualizándonos porque existen y van aumentando este tipo de situaciones donde nosotros tenemos que solucionar, ¿no? No es de que, ay, lo voy a investigar y lo voy a estudiar y a largo plazo lo tengo que atender, sino que en el momento uno tiene que empezar a solucionar y trabajarlo, ¿no? A lo mejor de esta forma tenemos la innovación, que vemos videos, que vemos conferencias, que vemos de alguna forma eh, estrategias para trabajar con este tipo de estudiantes, ¿no? Maestra Ujú. Beatriz. Sí, yo estoy de acuerdo con la maestra y aquí lo único que podemos aprovechar es que la tecnología ap- podemos apoyarnos de ella permitiéndolo que sea individualista y personalizándola a las necesidades del aprendizaje de los alumnos. Y bueno, ahora hablando de neurociencia y tecnología, ¿qué nos aporta este campo, perdón? Bueno, la neurociencia nos recuerda que el aprendizaje está profundamente ligado a una emoción y a la atención. Esto pues me hace recordar mi propio aprendizaje, ¿no? Como estudiante y aprendizajes significativos a partir de las emociones que se suscitaron en el momento, ¿no? Alegría, dolor, tristeza. Entonces, el cerebro relaciona estos aprendizajes con las emociones. Aprende mejor cuando hay un mayor significado o un reto o una retroalimentación constante. En la tecnología educativa, bien utilizada, puede facilitar la interacción, simuladores y acceso a múltiples fuentes. Y el uso de la IA, pues yo les puedo decir que es una gran herramienta, pero que jamás va a sustituir pues, a otra persona, ¿no? A un ser humano. ¿En qué sentido? Yo puedo decir que había escuchado hablar de que mucha gente ocupaba las IAs como si fueran terapeutas, ¿no? Les planteaban su problema y la IA te contestaba lo que podías hacer desde un enfoque, digamos, entre comillas, empático. Y yo decidí, a ver, voy a preguntarle ciertas cosas a la IA y lo utilicé justo ayer. Y sorprendí bastante porque, pues sí, efectivamente es muy empática la IA, muy resolutiva, inmediata, obviamente se enfoca en el problema que le planteas y te da una serie de tareas y acciones para resolverlo, pero eso no jamás va a sustituir a una persona. ¿En qué sentido? En el sentido moral, en el ético, donde los valores pues son tales para que las personas puedan tomar ciertas decisiones a partir de sus problemas. Entonces, el apoyo de la IA puede ser vital también en la planificación docente. Sin embargo, pues no va a reemplazar nunca la dimensión ética ni el juicio profesional de un maestro. Entonces, ¿la inteligencia artificial empodera al docente o lo vuelve dependiente? Pues yo creo que depende del uso. Si se utiliza críticamente es una herramienta poderosa. Si se delega el pensamiento pedagógico a la máquina, entonces sí se puede generar dependencia. En mi experiencia, yo he utilizado la IA para a lo mejor cuando tengo ciertas situaciones de, no se me ocurre esta actividad, ¿cómo la puedo llevar a cabo? Sobre todo en los proyectos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que enfoquen este PDA a un aprendizaje significativo, ¿no? Realmente a través, porque muchos nos dicen, no puede ser secuencial, no puedes hacer una secuenciación, es un proyecto y es un trabajo comunitario, tiene que surgir a partir de una problematización y así se genera el conocimiento desde el área de ética. Entonces,
A veces sí es bueno utilizar la IA, me apoya mucho para buscar ciertas tareas o actividades que estén en ciertas condiciones para los alumnos. Creo que también depende mucho de cómo la utilizamos, ¿no? O sea, cómo le planteamos las preguntas o las situaciones que queremos que nos pueda resolver tal vez en el momento, ¿no? Yo creo, maestra, que también debemos de considerar la brecha digital. Y vuelvo a repetir, no todos tienen las mismas condiciones del acceso a estas tecnologías ni las mismas habilidades, ¿no? Simplemente yo lo vi con el proyecto que nos dejaron de la otra materia, híjole, pues fue como algo muy complicado, a pesar de que en teoría, pues nosotros tenemos un poco más de conocimiento de esto, ¿no? Pero la realidad es que no. Entonces, pues lo mismo pasa con nuestros alumnos. No tienen la misma habilidad tecnológica y además, pues hay que preguntarnos de qué estamos desarrollando con esto. O sea, realmente la inteligencia artificial nos está ayudando a enseñar algo nuevo o es todo lo contrario. Porque yo creo que a todos nos ha pasado, nos han entregado algún trabajo hecho con IA, pero simplemente copian y pegan. O sea, no hubo una reflexión, ni siquiera leyeron el documento, no saben de qué hablan, ¿no? Si nosotros hacemos este tipo de encuesta, de diálogo con ellos, pues no hay como una adquisición de conocimiento. Entonces yo creo que es algo bueno, pero al final nosotros debemos de hacerlo, de utilizarlo de una forma crítica para tener una buena formación académica y una formación docente, porque también nos puede a nosotros ayudar para minimizar algunos trabajos. Sí, yo estoy de acuerdo. Recuerdo por ahí que vi una frase que decía, la inteligencia artificial no empoderas por el simple hecho de existir, sino de la forma en que, cómo la utilizas y sobre todo cómo exploras todos los recursos y te ahorras el tiempo, ¿no? Que es lo más valioso. Cuando la leí dije, tiene toda la razón. La inteligencia artificial abre mucho a la creatividad eh, y sobre todo también en la forma de redactar. A mí se me hacía increíble y todavía es cansado, sí, pero se me hacía increíble cómo al momento de redactarlo y ser tan precisa, me hacía lo que yo le pedía, en el cuestión del video, ¿no? Eh, y realmente yo tenía que decirle, y la de amarillo se llama tal, y la de azul se llama tal, y la IA sabía exactamente, y ya no tenía que estarle explicando tanto. Lo nombraba y ya sabía de qué manera tenía que trabajar, pero tenía que ser muy exacta, porque si yo no escribía y redactaba de manera correcta, pues entonces no me entendía y este, hacía otras cosas. Entonces, de alguna u otra forma, creo que el poder ver todas estas actividades y recursos que antes era imposible, y a lo mejor como ahorita escuchaba sus participaciones, me ayuda cuando a veces me siento bloqueada y no sé de qué manera el PDA lo puedo plasmar, pues esto, entonces está genial, ¿no? ¿Por qué? Porque no simplemente nos hace el trabajo, sino que ayuda de alguna forma a innovar y presentar diferentes cosas que a lo mejor hace algunos años pues ni siquiera lo teníamos aquí en mente, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo siento que ayuda también el simple hecho de que ahorita decía la maestra, luego hay estudiantes que se lo piden todo y se los hace y no lo leen, pero tuvieron que redactarlo de manera para que les saliera lo que ellos querían. Entonces, algo que siempre hemos tenido problemas de la redacción, de la lectura, ellos tienen que aprender a redactar para que tengan el resultado que quieren, porque si no, no les va a salir, de verdad que no sale. Entonces, como todo, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero sobre todo es aprender, ¿no? Porque cada vez estamos en un mundo más tecnológico. A lo mejor sí existen estas brechas digitales, pero existen diferentes cosas cada vez y entonces de alguna forma tenemos que empezarnos a adaptar. ¿Por qué? Porque si no, nos sale como ahorita que es algo muy fuerte y el estrés está muy fuerte porque no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, investigamos, vemos y de alguna forma modificamos y aprendemos. Al menos así lo veo. Pues hemos hablado de innovación, inclusión, tecnología y neurociencia, pero todo esto nos conduce a una cuestión de fondo. ¿Qué enseñar en el siglo XXI?
Porque bueno, más allá de contenidos específicos o que debemos priorizar pensando en el pensamiento crítico, resolución de problemas o la colaboración, también está la ciudadanía digital y la capacidad de aprender a lo largo de la vida. Y aquí entra otro elemento clave, la evaluación formativa. No basta con innovar si seguimos evaluando de manera tradicional. Evaluar formalmente implica acompañar procesos, ofrecer retroalimentación constante y considerar el error como oportunidad de aprendizaje. La evaluación no debe ser un cierre, sino parte del proceso. Entonces les pregunto, ¿estamos preparados para evaluar procesos y no solo resultados? Pues yo creo que no, o estamos en proceso de, ¿no? A veces la nueva escuela mexicana nos dice cada quien a su ritmo, cada quien de una forma no cuantitativa, pero al final de cada trimestre nos piden un número, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos que asignarles algo. Eh, a veces se contradice mucho este nuevo modelo educativo porque dice, bueno, cada quien va a su ritmo, pero entonces, ¿por qué mandan todavía estas pruebas estandarizadas, como por ejemplo el SECTI, que habla acerca de la lectura y que tienes que evaluar de qué manera van, al menos en cuestión de primaria, o por qué en sexto grado todavía nos mandan el examen para la Olimpiada del Conocimiento y estandarizan, pues ahora sí que los conocimientos cuando se supone que es de acuerdo al contexto, ¿no? Y marcan este tipo de exámenes. Nos sentimos este tipo de presión, ¿no? O sea, porque nos dicen, bueno, cada quien a su ritmo y escojan los proyectos de acuerdo a la problemática que se presenta. Pero llega ahorita el mes de febrero y marzo y nos empiezan a decir que empieza la Olimpiada del Conocimiento y hacen este tipo de eventos y van muchos niños que tienen diferentes contextos y al final se les evalúa con un examen. Entonces, hay muchos de este tipo de procesos donde, por eso yo les comento, no estamos preparados todavía, porque el sistema todavía nos rige y nos pide el marcarlo de forma cuantitativa. Ya estoy de acuerdo con usted, maestra, pero creo que también debemos de tener confianza en el estudiante y en el docente. ¿A qué me refiero? Eh, Nosotros debemos de aprender que el fracaso no siempre van a ser errores, ¿no? Sino que creo que es el parte del aprender. Creo que nosotros no, al evaluar específicamente ciertas cosas, no sé, el examen, que tengas en perfectas condiciones tu cuaderno con los trabajos completos, pues estamos como individualizando esto o estandarizando los trabajos, cuando la realidad es que no. De acuerdo a lo que nosotros sabemos, pues en la evaluación formativa nos permite observar el crecimiento, sino, no más no el rendimiento, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado que tenemos niños que pues la verdad es que no sacan muy buenas calificaciones en el examen, pero si tú le dejas algún trabajo manual, te responde de forma correcta, ¿no? Entonces es ahí cuando realmente merece el uno que sacó en su examen. O sea, realmente este niño merece este 5 en esta materia. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que desgraciadamente lo que yo les he dicho, cuando tú escuchas la palabra matemáticas, pues ya te casas con que difícil, no me gusta, no voy a aprender. Pero yo siempre que dejo proyectos, siempre les dejo como de, hazme un acordeón de tal forma. Hazme un juego didáctico en donde tú expliques este tipo de temas, porque muchos niños son así, no lo entienden a lo mejor de una forma como muy específica, pero tienen otras formas de aprendizaje. Entonces, yo creo que podemos empezar desde ahí. No todo debe de ser cuantitativo, pero desgraciadamente el sistema así no lo pide, como lo acaba de decir. En unas semanas, pues todos estaremos sentados frente a una computadora asentando un número, ¿no? Cuando realmente, pues un número no define a cada estudiante. Sí, exactamente. Es como dice la maestra Aimee, este, pues se requieren herramientas para poder dar ese seguimiento, ¿no? En este sentido, pues coincido mucho con ella porque al final sí te piden un número y este crecimiento lo puedes ver de distintos ángulos de los alumnos. Em, ¿A qué me refiero con esto? Que hay chicos que a lo mejor son al inicio del ciclo escolar muy introvertidos, muy callados, no, no socializan y conforme va avanzando el ciclo, los vas viendo pues ya un poco más abiertos,
amigos, y eso creo que es un gran avance y eso nos salva, ¿no? Porque pretende la nueva escuela mexicana, ¿no? Evaluar de forma, la evaluación formativa y, y no basarte solo en cuántos apuntes tiene en la libreta, no solo basarte en si pasó el examen o no lo pasó, qué aprendió, en qué ha evolucionado uno a partir de la problemática que tienen un proyecto. Entonces, sí, yo creo que lo que hace falta son muchas herramientas para dar ese seguimiento y que se nos hagan llegar a todos los maestros, saber cuáles son y cómo las podemos aplicar. Pues para cerrar, les pido una reflexión final en una sola frase que responda de manera práctica a la siguiente pregunta. ¿Qué transformación es urgente en nuestra práctica docente? Yo digo que lo significativo, dejar a un lado el qué voy a enseñar y tomarlo en para qué, de qué manera mi estudiante le va a contribuir y de qué manera lo puedo vincular a su realidad para que le tome a él lo que al principio les comentaba, una educación significativa. Bueno, para mí yo creo que la transformación urgente que necesitamos es aprender que no todos nuestros alumnos son iguales. Y desgraciadamente, pues lo que decimos no podemos hacer o no nos daría la vida para hacer una planeación independiente, pero yo creo que sí estar conscientes de que todos nuestros estudiantes aprenden de manera distinta, que incluso las emociones influyen en el aprendizaje, qué tipo de tecnologías, qué tipo de contextos sociales tienen alrededor y pues decir siempre no a la exclusión, tratar de integrar a todos nuestros niños y pues eso, que eliminar la barrera de la inclusión y sobre todo saber que no todos aprenden igual. Para mí sería usar la tecnología con un criterio ético y con un enfoque educativo. Pues yo concluiré diciendo que la educación del siglo XXI no se trata de acumular estrategias, sino de adoptar una postura pedagógica consciente, inclusiva y crítica. Pues muchas gracias, maestras. Creo que estamos llegando al final de esta mesa de diálogo. Espero que haya sido productiva para todos. Y pues se nos está terminando también el tiempo de la grabación. Entonces, ahorita lo guardo y se lo comparto a la maestra Isabel para que nos haga el favor de editar el video. Y aquí